Gene Hackman fue un reconocido actor desde sus inicios a finales de los 60s y durante décadas fue un titán del cine estadounidense, y es que donde vieras un póster con él anunciado era éxito seguro sí o sí. Hackman perteneció a la llegada del movimiento del nuevo Hollywood por aquel entonces y su presencia en la industria era impresionante. Pero antes de toda la fama, Hackman ni por cerca estaba de pensar que un día sería una estrella súper reconocida de Hollywood. Yo soy Atalia y acompáñenme a ver la historia de Gene Hackman. Comenzamos. Eugene Allen Hackman nació el 30 de enero de 1930. Tuvo una infancia difícil, ya que sus padres continuamente peleaban y también se mudaban, hasta que a la edad de 13 años su padre abandonó a su mamá. Es ahí que Hackman vivió con su mamá hasta la edad de 16 años y decidió alistarse en los Marines. Ahí sirvió durante 3 años como operador de radio en China. Después se mudó a Nueva York, donde estuvo realizando trabajos de poca importancia, aunque Hackman sentía que quería algo más, como que no se sentía completo, y es ahí que decide regresar a Illinois para estudiar televisión y periodismo en la universidad. Y es que aprovechó que había apoyo para los estudiantes por parte del gobierno a los antiguos militares y pues obviamente no podía desaprovechar esta oportunidad de culminar sus estudios. Después de los 30 años, Hackman ingresó en la escuela de interpretación Pasadena Playhouse en Los Ángeles, donde forjó amistad con otra promesa de la actuación, Dustin Hoffman. Apareció algunas veces en series como FBI o Los Invasores y debutó en el cine con un pequeño papel en el filme de gángsters Mad Dog Call de 1961, pero por este papel no se le acreditó. En 1962 ocurrió un terrible accidente, y es que su mami falleció en un incendio. A pesar de esta terrible tragedia, esto no lo detuvo y al contrario volvió a Nueva York, donde estudió con George Morrison y actuó en obras de teatro de bajo presupuesto, hasta que en 1964 recibió su primera oferta para actuar en Broadway, la zona más prestigiosa de Nueva York. El éxito que cosechó le abrió las puertas del cine y ese año trabajó como actor secundario en la película Lilith de Robert Rosen con Warren Beatty y John Serbert. En 1967, Warren Beatty lo recomendó para el papel del hermano de Clyde Barrow en Bonnie y Clyde, dirigida por Arthur Penn, de la que Beatty era protagonista y productor. Su convincente interpretación de Buck Barrow, en especial la escalofriante escena de su muerte, convenció a la crítica y Hackman obtuvo su primera candidatura al Oscar como mejor actor de reparto. Obviamente que después de esto su carrera como actor despegó y sus trabajos para el cine continuaron en una línea ininterrumpida. En 1969 trabajó con Robert Redford en la película El descenso de la muerte. Fue candidato una vez más como mejor actor de reparto en la película I Never Sang for My Father de 1970. En 1972 actuó en la película The French Connection, traducida en Latinoamérica como Contacto en Francia. Esta película está basada en la novela homónima escrita por Robin Moore y aquí interpretó a Popeye Doyle. Con un presupuesto de $1.8 millones, recaudó más de $50 millones y posteriormente otros 75 millones en alquiler y ventas en formato de VHS. Además recibió 5 premios Oscar y uno de ellos fue para Gene Hackman como mejor actor, siendo este el primer Oscar que se ganaba. Y sí, para ese entonces Hackman ya tenía 42 años. Ese mismo año, en la película La aventura del Poseidón de Ronald Neame, consolidó su sitio como un actor de carácter al interpretar al excéntrico reverendo Scott, que sacrificaba su vida en pos de unos desesperados pasajeros en un barco volcado en el mar. Recibió muy buenas críticas de la prensa especializada. También ese año protagonizó junto a Al Pacino la película Espantapájaros y más tarde, en 1974, actuó como protagonista de la exitosa cinta de Francis Ford Coppola, La Conversación. De ahí le siguieron más actuaciones como La noche se mueve, la secuela de French Connection 2, Marchar o morir, Los aventureros de Lucky Lady. Pero sería en 1978 que llegaría a su vida otro papel muy importante y por el cual muchos lo ubicamos, encarnando al villano Lex Luthor en Superman, la película. En 1978 se estrenó Superman The Movie, dirigida por Richard Donner,
basada en el personaje homónimo de DC Comics, con un presupuesto de $55 millones, lo que la convirtió en la película más cara realizada hasta ese momento. Superman fue estrenada en diciembre de 1978, obteniendo un gran éxito financiero y de crítica. Sus ganancias de taquilla a nivel mundial de más de $300 millones la convirtieron en el segundo estreno más taquillero del año, superada por Grace o Vaselina aquí en Latinoamérica. Gene Hackman fue contratado para ser Lex Luthor, pues era el actor del momento y además muy versátil. Y también, gracias a su papel en French Connection, decidieron que era el malvado perfecto. Hackman también aportó ideas muy buenas para su personaje y logró un Lex Luthor muy memorable. A pesar de su apariencia común, Hackman proyectaba en la pantalla personajes de una emocionalidad contenida en un estilo muy personal. Hackman confiere a sus personajes un perfil que el público capta con credibilidad. Uno de los aspectos más destacados que lo coloca entre los mejores actores de su generación es que no hay un papel arquetípico con el que se le pueda identificar. Hackman se había convertido en un gran actor, muy respetado por la profesión y por el público, alternando papeles secundarios con papeles principales e incluso apariciones cortas. Y es que siempre escogía con mucho cuidado sus guiones, como es el caso de la película Rojos de 1981. Su aparición fue breve pero concisa. En los 80s siguió muy activo con la secuela de Superman 2 y Superman 4. Otra mujer de Woody Allen que también se estrenó ese mismo año, 1987, Bat 21 de 1988 y Mississippi Burning de 1989, y por la que fue candidato al Oscar como mejor actor. Todo muy bien en la vida de Hackman hasta que en 1990 tuvo que someterse a una intervención del corazón por una afección. Y es que luego de trabajar por mucho tiempo y por un largo periodo, el cuerpo le cobró factura. Y aunque se recuperó, la dolencia le mantuvo alejado de su trabajo durante casi 2 años. En 1991 se casaría por segunda vez con la pianista de origen japonés Betsy Arakawa, y digo segunda vez porque Hackman, antes de que la fama tocara a su puerta, ya se había casado por allá de 1956 con Faye Maltese. En 1992 actuó en la película dirigida y protagonizada por el buen Clint Eastwood, Sin Perdón, interpretando al sádico sheriff Little Bill Dajek, el cual le valió el Oscar como mejor actor de reparto, siendo esta su segunda estatuilla y la cual cimentó su reputación ante una nueva generación de espectadores. En 1993 intervino en la película The Firm de Sidney Pollack junto a Tom Cruise. En 1995 interpretó a John Herodes en la película Rápida y Mortal junto a Sharon Stone. Encarnó al capitán Frank Renzi en la película Marea Roja junto con Denzel Washington. En 1996 coprotagonizó la comedia The Birdcage junto a Robin Williams y Nathan Lane, y volvió a ponerse bajo la dirección de Eastwood en 1997 en la película Poder Absoluto. En 1998 trabajó con Paul Newman en la película Al caer el sol, y ese mismo año intervino en la película Enemigo Público junto a Will Smith. Una joyita esa película. A principios de los 2000 intervino en algunas películas como Bajo Sospecha junto a Morgan Freeman, Los Suplentes junto a Keanu Reeves, Haste junto a Danny DeVito, Los Excéntricos Tenenbaums junto a Angelica Houston, una de sus pelis más memorables, también de mis favoritas, que se las recomiendo muchísimo. Ese mismo año actuó en la película Tras la línea enemiga junto a Owen Wilson, Runaway Jury y Bienvenido a Mooseport, siendo esta, según Hackman, la última película en la que participaría, pues ya para ese momento Hackman estaba cansado no solamente del trabajo en exceso, sino también del ambiente pesado de Hollywood. Por allá del 2008, con 78 años, confirmó en una nueva entrevista que abandonaba por completo la industria cinematográfica para adentrarse en su carrera literaria, que empezó por allá de los años 90 y que era pues ayudado por su esposa Betsy. Fueron muchos los seguidores y compañeros de profesión como Clint Eastwood los que lamentaron su decisión, pero pues lo respetaron.
Como ya lo había mencionado, en 1956 Hackman se había casado con Faye Maltese, con quien tuvo 3 hijos, Christopher Allen, Elizabeth Jean y Leslie Ann, pero se divorciaron en 1986 tras 30 años de vida en común, en medio de rumores de infidelidad, aunque Hackman negó que su divorcio estuviera relacionado con su posterior matrimonio con la pianista Betsy Arakawa. No dejé a mi esposa por una mujer más joven, simplemente nos distanciamos, nos fuimos desconectando. Cuando trabajas en este negocio, el matrimonio requiere de mucho trabajo y amor. Sus primeros años en familia junto a la madre de sus hijos habían estado marcados por ciertas carencias cuando la pareja vivía en un edificio con agua fría y sin ascensor en Nueva York. La suerte cambió cuando Jean encontró el éxito en el escenario y el cine, aunque llegó a lamentarse porque los trabajos que aceptaba lo separaban de su entorno por periodos de 3 o 4 meses o incluso hasta más. Esto lo explicó a New York Times Magazine por allá de 1989. En conversaciones con este medio también reconoció cómo su búsqueda de la fama lo volvía de cierto modo egoísta. Pasas tantos años queriendo desesperadamente que te reconozcan por tu talento y luego, cuando te empiezan a ofrecer estos papeles, es muy difícil rechazar cualquier cosa, confesó. Aunque tenía una familia, acepté trabajos que nos separaban durante meses. Las tentaciones que eso implicaba, el dinero y el reconocimiento eran demasiado para el niño pobre que había en mí. No era capaz de manejarlo. En entrevistas reconoció que no siempre pudo estar presente en la vida de sus hijos debido a las exigencias de su profesión. No siempre podía estar en casa con mis hijos mientras crecían y luego, al vivir en California, siempre han tenido mi éxito sobre sus cabezas. Es difícil ser hijo o hija de una celebridad. Aunque con Betsy no tuvo hijos en común, la pianista ejerció un rol maternal con los descendientes del actor. Con Betsy, quien era 30 años menor que Hackman, vivió en Los Ángeles y luego en una finca en un sector exclusivo en Sunset Trail, adquirida por Gene Hackman en 1990. Esta constaba de 5 hectáreas ubicada en Santa Fe, Nuevo México. Los Hackman llevaron en esa residencia una vida normal y eran rara vez vistos compartiendo en lugares públicos. Y es que lo que más quería Hackman era ya tener una vida tranquila y en paz, pero también llevaría el proceso de su enfermedad en privado y es por eso que se mantenía fuera del ojo público. Betsy siempre estaba al tanto de Hackman, cuidándole su alimentación, editaba las novelas que él escribía, estaba al pendiente de su enfermedad, dado los problemas de corazón que le habían perseguido desde los 90s, pero también había otra enfermedad que achacaba a Gene Hackman y esta era Alzheimer. El 26 de febrero de este año en curso 2025, Hackman y su esposa fueron encontrados muertos en su casa de Santa Fe. Así lo había informado el diario de Santa Fe New Mexican, citando al sheriff del condado, quien confirmó al medio que la pareja había muerto junto a uno de sus perritos. Sin embargo, no mencionaron más. Evidentemente, las redes sociales explotaron entre chismes y diretes de que por qué se habían muerto juntos, que si a poco los hijos de Hackman no lo visitaban y que si no tenían a gente ayudándolos. Luego se empezó la teoría de que ambos habían fallecido por monóxido de carbono. Esta teoría fue más que nada mencionada por una de las hijas de Hackman, pero esto fue descartado. El sheriff dijo que empezarían las investigaciones, pero mencionó que no había sido un crimen y mencionando a los vecinos que no se asustaran, pues se supone que es un vecindario tranquilo y precisamente por eso Hackman había adquirido ahí su mansión. Luego después, en los días siguientes, mencionaron que la primera en fallecer fue su esposa Betsy y una semana después Hackman. Y pues las redes sociales una vez más atacaron más que nada a los hijos de Hackman, pero como ya mencioné, Hackman tenía una mala relación con sus hijos debido a que prácticamente los abandonó para ejercer su carrera y a pesar de que estaban en contacto, era normal que pasaban meses sin tener ningún tipo de comunicación. Además de que los hijos viven lejos de donde vivía Hackman, así que pues era lo más normal. Lo otro que se mencionó acerca de su muerte es que a Hackman le había dado un ataque al corazón y Betsy, al correr por su medicamento y pedir ayuda, se cayó causando su muerte y después Hackman terminó por fallecer. Sin embargo, esto fue ya descartado. Según los nuevos informes dados el 7 de marzo del 2025 por el sheriff de Santa Fe, la jefa de departamento de investigación forense y la especialista en medicina veterinaria del estado de Nuevo México,
Betsy Arakawa, de 65 años, murió en su casa el 11 de febrero tras contraer el síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad rara transmitida por el contacto con roedores infectados. Betsy fue vista por última vez en cámaras de vigilancia ese mismo día cuando visitó un mercado, una farmacia y una tienda de comida para mascotas en Santa Fe. Su auto ingresó a la urbanización cerrada donde vivía la pareja por ahí de las 5:15 p.m. y después de eso ya no hubo más actividad registrada por su parte. Los investigadores creen que el virus pudo haber estado incubando en su organismo durante semanas antes de manifestarse con síntomas graves. Se encontraron evidencias de actividad de roedores en otras estructuras de la propiedad, pero no en la casa principal, indicaron las autoridades. Arakawa fue encontrada en el baño junto a un calentador y con pastillas para la tiroides esparcidas a su alrededor, aunque los forenses descartaron que estos medicamentos estuvieron relacionados con su muerte. Su esposo, sumido en un avanzado estado de Alzheimer, pudo haber pasado una semana sin darse cuenta de que ella había fallecido. Y es que según reveló la doctora Heather Harrell, estaba en un estado de salud muy deteriorado. Su último registro de actividad fue el 18 de febrero, cuando su marcapasos detectó fibrilación auricular, un ritmo cardíaco irregular que puede provocar la muerte. Durante los 7 días que Hackman estuvo solo, se presumo que estuvo desorientado y sin acceso a alimentos adecuados. Su estómago estaba vacío en el momento de su muerte, respondió Harrell a la prensa, un indicio de que el actor pudo haber fallecido con debilidad extrema. Hackman fue encontrado en una habitación contigua a la cocina junto a su bastón y sus gafas de sol, lo que podría indicar que intentó salir de la casa antes de que su corazón fallara definitivamente. La pareja tenía 3 perros, pero uno de ellos, Sina, una mascota que había sido recogida del veterinario por Arakawa, el 9 de febrero fue hallado muerto dentro de una jaula en el baño a pocos metros del cuerpo de su dueña. La teoría principal es que el perro estaba en la jaula debido a una reciente intervención médica y murió por inanición. Es una posibilidad, pero los investigadores aún no lo han determinado con certeza, dijo el sheriff de Santa Fe, Adán Mendoza. Los otros 2 perros de la pareja, un pastor alemán llamado Beer y otra mascota llamada Nikita, lograron sobrevivir al tener acceso a comida y agua a través de una puerta para perros, y estos estaban corriendo libremente por la propiedad al momento de descubrir los cadáveres. Y pues chicos, así terminó la vida de Gene Hackman, un gigante del cine que tras una carrera llena de éxitos pasó sus últimos días atrapado en el olvido de su propia mente, enfrentando una tragedia que quizás nunca llegó a comprender. Y aquí es donde me gustaría decirles que recordemos a Gene Hackman como ese ser que, a pesar ya tenía una edad avanzada, logró sus sueños. Muchas personas se abruman y quejan de que ya no hicieron nada debido a la edad, pero señores, él nos enseñó que para lograr nuestros sueños no hay edad, y ese es el legado que nos dejó Hackman, claro, aparte de sus increíbles películas. Sea como haya sido su deceso de este plano, que en paz descanse Gene Hackman. Muchas gracias por ver el video, no olvides suscribirte, yo soy Atalia y nos vemos hasta la próxima.